Lindo 100 días desde el ataque de Hamás a Israel, ataque que había dejado más de 2000 fallecidos y luego el rapto de decenas de soldados, de personas civiles también allí de los kibbutz, cercanos a la frontera sur que tiene Israel con la zona de Gaza. Posterior, lo que vemos, los ataques de Israel a esa zona buscando destruir distintos búnkers que tiene Hamás en el territorio. Vamos a sumar ya a Darío Teitelbaum, un argentino en Israel que está en conexión con nosotros. Darío, buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos 100 días y cuál es la expectativa, ¿no?, de una guerra que puede extenderse ahora con varios frentes para Israel por más de un año? A ver, la vida hoy en día, de 100 años, 100 meses, casi digo años, después de este ataque del Hamas hacia la población israelí, son un eje constante de dolor, de luto y también de esperanza de una pronta liberación de los rehenes israelíes Ujú. que están todavía en manos del Hamas y quizás otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. Recordemos que todo esto comenzó la mañana del 7 de octubre, cuando el Hamas irrumpe a la zona de la Franja de Gaza, donde yo vivo, Ujú. y entra en varios kibbutz, en varias ciudades y en varios moshav, que es otra clase de población, y con el saldo de 1.200 muertos, muchos rehenes, en su momento 246, y también una violencia atroz no vista desde los días del Holocausto judío Ujú. y que incluyó violación de mujeres que quizás siguen siendo violadas ahora como rehenes del Hamas, decapitación de bebés y otras brutalidades. Ese constante, esa tragedia constante sigue existiendo también hoy en día, por lo menos a los ojos de la opinión pública israelí. Ujú. Que pide obviamente que vuelvan los rehenes, que pide venganza o tiene que ver con terminar con las amenazas permanentes, porque no solamente se dan desde allí de Gaza, ¿no? Tiene que ver con la violencia en el norte, en la frontera con el Líbano, los misiles de Hezbollah, también los ataques de los hutíes desde el sur, múltiples frentes, ¿no?, para Israel en estos combates. Bueno, sin ninguna duda, Israel está siendo atacada desde múltiples flancos y quizás por múltiples razones. Ujú. Eh, claro, hay que decir que todo esto de cierta manera responde al liderazgo, perdón, Sí, sí, no, te escuchamos, se entrecorta un poco, pero el te liderazgo escuchábamos. negativo que Irán, ¿no? ejerce el Hamas Ah. sobre toda la región y, por supuesto, como proxy de Irán. Habiendo dicho esto, hay que diferenciar entre cuáles son las amenazas existenciales hacia Israel y cuáles son amenazas que se pueden manejar operativamente. El gran problema actual es que esto no tiene todavía una intencionalidad de final, y nosotros sabemos que acciones bélicas son, entre otras cosas, Ujú. parte de un plan político. Y lamentablemente el plan político de finalización de esta guerra aún no se ve y no se verá hasta que no regresen los rehenes.
Claro. Bien, aquí Delphi te quería preguntar, Darío. Darío, ¿qué tal? Cuando hablas de plan político, puntualmente lo que te quiero consultar es lo siguiente. Hay muchos interlocutores internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, digo, el secretario de Estado Antony Blinken, que está pidiendo, ¿no?, una desaceleración de la escalada, o sea, piden como un cese al fuego, sobre todo con el temor de que la guerra se expanda en el territorio del Líbano, ¿no? Digo, ¿crees que, digamos, si hay una desaceleración puede ser beneficioso justamente para el intercambio y para poder traer a salvo a los rehenes? El problema es cómo conjugan la idea de desacelerar con los objetivos de la guerra según están planteados por Israel. Primero que nada, devolver a los rehenes y segundo, erradicar al Hamas como autoridad de carácter militar y gubernamental en la Franja de Gaza. Es decir, al parecer estas dos vertientes pueden ser irreconciliables en el campo de lucha. Habiendo dicho esto, sin ninguna duda, también la estabilización de la región es importantísima y estamos, por lo menos con el Líbano, ante una fuerte escalada. Los británicos y los americanos se están haciendo cuenta de lo que pasa con los hutíes en Yemen. Pero yo quisiera ir un paso más adelante de eso, porque estamos hablando constantemente qué es lo que va a ocurrir el día después. El día después, Israel tiene que tomar dos ideas centrales y desarrollarlas. Primero que nada, Israel no se va a quedar en la Franja de Gaza. Segundo, el Hamas va a ser erradicado de la Franja de Gaza. Todas las demás soluciones entran dentro de esta, digamos, axioma. El problema, y esto lo digo como alguna clase de crítica hacia Israel, que sin ninguna duda está desolada por lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo con los rehenes, es que Netanyahu no quiere pagar precio de abrir negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina, con una alianza de países, inclusive países árabes, que proponga una idea que va más allá de lo que ocurre en este momento en Gaza y que tiene que ver con reinstalar la Autoridad Nacional Palestina en la Franja de Gaza, hacer un plan Marshall de reconstrucción de la Franja de Gaza sin que el Hamas sea parte de la ecuación. Lamentablemente, por temas internos, Israel es incapaz, por lo pronto, de tener una idea audaz, presentar un plan audaz que dice, ok, este es nuestro plan, este es lo que nosotros estamos dispuestos a, digamos, a renunciar y de esta manera dar paso a la etapa diplomática de la guerra. Bueno, habrá que ver si ahí hay un pasar de página también en la política interna israelí para poder solucionar ese conflicto. Gracias, Darío. Igualmente a ustedes, gracias por llamarme. Darío Teitelbaum desde Israel. Actuación destacada de los argentinos.